en cuáles términos, porque, pero veremos. Entonces, Mafe, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y a Bueno, ti. muchas gracias otra vez por la invitación. Voy ahora a hablar sobre la improvisación libre en general, no solamente en el clarinete bajo, sino, o sea, como los términos generales, incluso les mostraré un par de ejemplos que de hecho en el chat ya están los links con cada uno, entonces yo les iré diciendo como cuál vamos a ver para que lo hagan por ese medio. Bueno, la improvisación libre es parte de la música contemporánea. Sí, es realmente como exclusiva de música contemporánea. ¿Por qué? Porque en este tipo de improvisación no se utilizan funciones tonales, formas así establecidas, ni nada pues que se le parezca. La improvisación nace como de una necesidad que se tiene como músico, o sea, cantante, instrumentista, de, de crear, ¿sí? De ser un poco más libre y de plasmar más sus propias ideas, de dejar tal vez a un lado un poco el papel de ser solamente intérprete de las ideas de alguien más y como apersonarse más de sus, bueno, sí, de sus sonidos, de su búsqueda personal también como de texturas, de ruidos, ¿sí? Y ponerlos en servicio, pues, de crear una música que puede ser solo, puede ser en conjunto. Lo bueno de esto es que brinda una posibilidad muy abierta de realmente tocar en cualquier tipo de formato, con cualquier instrumento, X número de personas también. Entonces no existe este problema que de pronto, uy, tenemos que hacer música de cámara y somos seis y somos, yo qué sé, un trombón, un clarinete bajo, un piano, una arpa y un contrabajo, una cosa así. Bueno, no sé ni cuántos dije, perdón. Y pues va uno a buscar y no encuentra el repertorio ya escrito, ya hecho para este tipo de ensamble exactamente. Entonces ese es el momento en el que podemos pasar al mundo de la improvisación libre y hacer pues varios conceptos que ya esto se los voy a ir explicando así pasito a pasito. Y también eh, se puede hacer uso de un score gráfico, que también les explicaré ahorita un poquito. Entonces, bueno, les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es de una improvisación dentro de una obra. Entonces es una obra escrita, es una obra de música contemporánea. Y en esta obra se dieron X, porque no recuerdo bien cuántos compases, para hacer una improvisación. Pero era una improvisación libre, que ya obviamente pues uno estaba, eh, bueno, libre. O sea, se podía o no utilizar el material de la composición, ¿sí? Como por ligar un poco el solo con la obra. Y pues bueno, entonces aquí les voy a mostrar, es un ensamble de vientos y percusión. Esto fue el año pasado, en octubre, en el recital de grado de un compositor colombiano, de hecho, que está estudiando en Berna, que se llama David Carrillo. Entonces aquí les voy a compartir, espero que se vea y se escuche bien.
Listo. Entonces lo que pasó en esta obra, como ya les expliqué, es que hay una obra escrita, hay un espacio para hacer una improvisación libre y se toman algunos elementos para crear una conexión entre el solo y la obra. Hay otra forma en la que podemos empezar a hacer improvisación y es cuando estamos estudiando el repertorio de nuestro instrumento de música contemporánea. Podemos tomar ciertos elementos que están presentes ahí. Al decir estos elementos pueden ser los efectos, ¿sí? De estas técnicas extendidas, multifónicos y todo esto que encontremos, e intentar hacer una improvisación a partir de esto, utilizando estos exactamente o empezarlos a cambiar, hacer como ciertas, no sé, variaciones, intentar como investigar eh, con el instrumento y acercarse a la improvisación desde una obra, ¿sí? Con estos elementos. También pues, hay una posibilidad y es con cualquier obra de cualquier estilo, no solo de música contemporánea, coger algunos elementos, pero teniendo mucho cuidado que los elementos que escojamos no vayan a hacer que nuestra improvisación sea tonal, porque entonces ya no sería improvisación libre. ¿Qué se puede coger? Como un patrón rítmico, ciertos intervalos que estén muy presentes en la obra, ¿sí? O eh, estas son improvisaciones en base a, ¿sí? Bueno, aparte de esto ya existe como una investigación, digamos, muy personal y en este punto nosotros los instrumentistas lo que debemos hacer es ver nuestro instrumento con otros ojos, ¿sí? Buscar otras posibilidades sonoras eh, que pueden ser no solamente a punta de técnicas extendidas y efectos y esto, sino también buscar ruidos, por ejemplo, qué ruidos puedo hacer con el instrumento, qué otras texturas puedo crear. Entonces, no sé, al armar el instrumento, tal vez no lo armemos completamente, le podemos quitar alguna parte, tocar sin alguna parte del instrumento a ver qué pasa, qué sonoridad podemos obtener, o podemos tocar con alguna parte del instrumento solamente, o podemos, eh, bueno, esto ya lo veremos más adelante con un ejemplo, preparar el instrumento, pero bueno, esto ya digamos es un poquito más avanzado. Entonces, lo primero es como esa experimentación, o sea, tener el instrumento como un laboratorio y simplemente comenzar a hacer ruiditos y sonidos y cosas que nos permitan como ampliar como la gama de sonidos. Entonces lo que se debe hacer en ese punto es elaborar una lista con este tipo de sonidos, o sea, cómo llegamos a ese sonido, cuál es la posición o qué es lo que hacemos. Entonces, al elaborar esta lista, pues podemos escribir cada cosa, podemos ponerle un nombre, podemos hacer, no sé, una ilustración, un muñequito, alguna cosa. Cosa que en un par de días, cuando volvamos a esto, cuando retomemos, no quedemos como, uy, yo hice algo, un sonido, estuvo muy bacano, pero ya no me acuerdo cómo lo hice. Entonces, lo bueno es como ir coleccionando, es como nuestra propia biblioteca de sonidos. Sí, entonces lo vamos escribiendo de forma tal que podamos acceder a eso otra vez, que lo podamos hacer y eso ya hace parte como de nuestro lenguaje, del lenguaje que como instrumentistas vamos desarrollando, porque no es lo mismo así dos personas tocan el instrumento, no van a improvisar de la misma forma, porque eso ya es algo muy personal, es muy del lenguaje interno, son ya sus ideas propias, entonces realmente no se improvisa igual una persona que otra. Em, Bueno, vamos a pasar entonces como les voy a mostrar un video, está en la lista, es sobre cómo se prepara el instrumento. Al hablar de la preparación de un instrumento, estamos hablando de añadirle cosas al instrumento para cambiar la sonoridad. En este video vamos a ver
a un pianista cómo prepara su piano. Pero esto se puede hacer en cualquier instrumento, en cualquiera. Entonces vamos con este ejemplo, les recomiendo por favor que vean todo el video, es corto, son un par de minutos. Y ahí en el link dice, creo que dice piano preparado, y ahí está el link. Entonces por favor vayan al chat, busquen el link, duran, no recuerdo cuánto, 3, 5 minutos, y ya nos vemos. Hola María Fernanda, yo estoy viendo el chat y por lo menos a mí no me aparece ningún link. No, ¿Podrías mandar de nuevo? espera que Ah, ok, puede se ser lo porque ustedes no reenvío, se habían conectado. Sí, yo tampoco lo tengo. se lo reenvío yo a todos. Espérenme, espérenme. Ah, ok, listo, Porque a gracias. mí sí me había llegado. Miren si ahora le... Sí, ya, Ahora perfecto. sí. Ahora sí. Listo. El que Entonces, dice piano el preparado. penúltimo, sí, el penúltimo link. Listo, entonces ya nos vemos.
Ok, seguimos. Entonces, em, igualmente como se ve en el video, con el piano también se pueden preparar otros instrumentos. Realmente todos los instrumentos los podemos preparar. Necesitamos materiales de distintas, no sé, fuentes, ¿sí? Eh, papeles, plásticos, metales, bueno, y es una Mafe, experimentación, sí, una pregunta, ¿no? Te quería preguntar. sí, sí. Porque mientras para el piano preparado, pues ahí la intuición está por la vía de Cage. Para otros instrumentos, la cuestión de la preparación a veces es menos evidente. Tú no puedes hacer un ejemplo sobre el clarinete, cómo preparaste el clarinete, o si hasta nos puedes mostrar algo en el video, pero no sé si estás Ok, preparada para eso. sí, no, no, la verdad no, porque aquí donde estoy no tengo el instrumento, Ah, no, pero sí les pero ¿qué puedo se puede hacer comentar. con clarinete bajo? ¿Cómo se prepara Sí, un clarinete? ok. Pues digamos hay varias formas, ya depende como del gusto pues del intérprete, como qué sonoridades le gustan, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso yo he experimentado, por ejemplo, con las ¿cómo sordinas de los metales, ¿sí? A ver qué sordinas puedo utilizar, cuáles realmente pueden entrar en la campana del clarinete bajo. Obviamente sí funciona, pero cambia algunas notas, es algo muy focalizado, no cambia la sonoridad de todo el Mm. instrumento, cambia unas 4 notas, digamos. Eh, sí, otra, bueno, sí, y voy a seguir, pero si tienes otra pregunta. No, 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 gracias. Ok, Esa pregunta. eso o también con papeles, sí, poniendo Papeles papel. en Por ejemplo, entre las cuando uno claves. forra, eso, esa es una forma, por ejemplo, al forrar la campana del clarinete bajo con un papel, esto cambia la sonoridad, pero de Mm, 2 notas, mm, mm, entonces no es mucho. Lo ujú, otro que yo he hecho, bueno, sí, entre otras cosas, es utilizar el papel aluminio, mm, recortarlo a medida que me quepa en ciertas llaves mm, para cuando yo esté tocando esas notas, hay unas, digamos, que están intervenidas, así como se veía en el piano. Él iba tocando y habían unas que sonaban normal y habían otras que sí tenían ahí el cambio. Eso también se puede hacer en el clarinete. Yo lo hice con papel aluminio, se puede buscar mm, cualquier tipo de papel o se puede, no sé, ir quitando partes del instrumento y tocar sin algunas partes o mm, tocar ujú, solamente con algunas partes. ujú, Por ejemplo, en el bajo no se puede, porque ya lo siguiente que voy a decir, pero sé que en otros instrumentos sí. Y es cambiar la boquilla por la de otro mm, instrumento. ujú, En clarinete bajo no se puede, pero sí se puede en otros. Tal vez eh, cambiar, por ejemplo, entre un eh, saxofón y un eufonio o algo así. ¿No? O eh, poner ciertos tubos de diferentes materiales que hagan alargar el tubo original y esto crea otra serie de cosas. Em, sí, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, pero es a base de experimentación. claro, Entonces sí. realmente es un proceso, digamos, es un proceso largo, pero es muy divertido y es muy, sí, o sea, es muy interesante ver todo ese proceso, ¿sí? Como digamos, no es un proceso de falla y error porque es que no es un error, simplemente Ujú. estamos intentando buscar otras cosas, entonces, pues sí, es muy bueno. Entonces, sí, pues a Perfecto. quien esté interesado como instrumentista se lo recomiendo. Sí, exacto. Si tienen curiosidades sobre cómo preparar un clarinete y quieren hacer sugerencia, de pronto ella lo ha intentado o le saben decir algo, piénsenlo, que es la ocasión para preguntarle si hago esto en el clarinete, ¿qué opinas que puede salir? Entonces, piensen bien, aquí estamos para contestar. Ok, Gracias, ma. Seguimos, con seguimos. gusto. Entonces, bueno, incluso por ejemplo, no sé, un violín, un arpa, también siempre se encuentran formas. Créanme que esa es la parte como que estimula la creatividad, el poder hacer otras cosas con el instrumento, ¿no?
También, por ejemplo, otra cosita que se me olvidó decirles es cuando tenemos una obra muy complicada, ¿no? Con estos ritmos extraños, que en la música contemporánea, entonces lo que podemos hacer es tomar esta parte, pasaje, e improvisar con esas notas, con esos ritmos, con estas cosas, de forma que realmente nos apersonemos más, o sea, que lo hagamos como muy propio y ya entonces de jugar tanto con él hacia arriba, hacia abajo, con un lado para el otro y hacer miles de cosas, entonces ya va a ser muchísimo más fácil cuando se vaya a abordar, ya no se va a sentir esta cosa como de que, uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, sino que ya al jugar con él, al deconstruirlo, ya se vuelve un poquito más orgánico cuando lo vamos a abordar. Bueno, hay varios aspectos en la improvisación así generales muy importantes, como por ejemplo, eh, hay que darle espacio al otro, ¿sí? No es esta improvisación a no ser que el concepto sea ese, ¿sí? No es yo toco y toco y toco y toco y toco y toco y no paro nunca, no. O no dejo al otro que se escuche. Si esa es la real intención, o sea, mi intención, mi concepto en esta impro es que yo voy a tocar por encima de todos y no los voy a dejar escuchar, listo, está muy bien, porque ese es un concepto, o sea, se pensó en eso es lo que vamos a hacer, pero no es simplemente porque yo quiero que me escuchen y ya, ¿sí? Hay otra cosa, o sea, siempre se desarrollan conceptos, siempre hay conceptos detrás de la improvisación, entonces no es como, bueno, yo llego aquí, hago dos cositas y hago un montón de dura y esa es mi impro. No. ¿Por qué? Por respeto a nosotros mismos como músicos, por respeto a la música que se está haciendo y por respeto a la gente que nos está escuchando. ¿Sí? O sea, una cosa muy independiente son los gustos musicales de cada quien. Si les gusta este estilo o no les gusta, o sea, no hay ningún problema. Pero siempre se hace con base a algo, no es realmente de la nada. Otro punto es que el silencio sigue siendo igual muy importante, así sea en este estilo de música. Este silencio sirve como conector porque sirve como un estado de tensión, porque realmente uno está presente, uno está ahí en ese momento igual, así esté en silencio. Entonces, realmente esto va acompañado como de una presencia escénica que debe estar ahí, ¿sí? Que no es solamente un silencio de, no estoy tocando, entonces miro por allá para la esquina, y, ay, sí, no, y después así, hola, vuelvo y toco. No, siempre hay una presencia ahí acompañando el silencio. La toma de decisiones es fundamental. Tal vez se oiga muy, no sé, no muy importante, sí, pero hay que ser muy rápido, digamos, mentalmente con la decisión que se toma al momento de tocar. ¿Por qué? Porque, a ver, uno puede llegar, digamos, al escenario y ponerse de acuerdo con los compañeros y decir, listo, esta la vamos a hacer libre, libre, o sea, no hay concepto, no hay nada, o sea, arranquemos a ver qué pasa y ya. Y es igual, está muy bien. O se puede en las sesiones de ensayo porque se hacen ensayos, ¿sí? En esas sesiones lo que se desarrolla son ciertos juegos, digamos así, ciertas dinámicas, ciertos conceptos en los que lo que se hace es desarrollar un lenguaje entre unos y otros. Entonces vamos conociendo nuestra forma de improvisar, vamos conociendo cómo responde el otro a un estímulo sonoro que yo le doy. Uno va conociendo también como esta biblioteca de sonidos y de texturas que tienen los otros, entonces ya uno se empieza a conocer más, ya uno sabe qué ideas le puede brindar al otro, cuáles puede tomar, qué puede hacer. Igual en el momento que se va desarrollando la improvisación, uno puede tomar ideas de otro, o sea, otro está haciendo algo y uno puede también hacerlo. Eh, Se puede ir totalmente en contra de lo que está haciendo el otro, si el otro está haciendo, no sé, en notas agudísimas, súper fuerte, la otra persona puede estar simplemente haciendo unos ruiditos pequeñitos, unas intervenciones pequeñas, o bueno, este tipo de decisiones, como el estar como en contra de lo que el otro está haciendo, de acompañarlo, de estar en silencio, de estar como en un tipo de pregunta-respuesta, o simplemente yo voy por mi lado y no voy
conectado a los otros en nada. Yo voy por mi lado, que también está muy bien. O sea, este tipo de decisiones son las que yo digo hay que tomarlas muy rápido y hay que ser muy claros. O sea, hay que demostrar, yo estoy haciendo esto. ¿Sí? Para que a los otros les quede claro. Entonces, en estos ejercicios que pasan en los ensayos, después de cada improvisación se conversa, hay una conversación como, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, cada quien empieza a explicar como, bueno, a mí me pareció esto, me gustó, yo me conecté a esto, o yo estaba haciendo esto, o hay otra persona que logra identificar qué era lo que uno estaba haciendo, y puede que sí sea lo que él dice, puede que no sea, pero bueno, entonces en este tipo de cosas hay que ser muy, muy claro con lo que se está tocando. Hay un concepto que se llama la composición instantánea, que es realmente lo que está pasando en el escenario cuando estamos improvisando. En ese momento estamos creando, estamos componiendo en nuestra cabecita. Y es lo que está saliendo en ese momento. Entonces, este tipo de improvisación sirve como base para una composición ya, digamos, escrita, ¿sí? Esto puede servir como ejercicios que dan paso a la creación de una obra para los compositores. Digamos, un compositor puede, bueno, casi todos vienen de, o sea, han tocado un instrumento previamente, ¿no? Entonces pueden empezar a improvisar con el instrumento con el que más cercanía tienen, y al ver los sonidos que las otras personas hacen cuando improvisan, pues se pueden aproximar a ellos, preguntarles, hacer como una colaboración. Obviamente para esto sirve esta figura de obra dedicada a, es porque se trabajó con esa persona, porque la idea tampoco es llegar y, ay, ese sonido me gusta, dime cómo yo lo escribo y te lo robo, ¿sí? Porque es como un robo de ideas que tampoco está bien. Bueno, entonces ya llegamos a este punto, les quiero mostrar un video sobre una improvisación. Esto fue una invitación que tuvimos. Yo pertenezco a un ensamble de improvisación en Suiza, se llama Ensamble CRAN. En stage fuimos 14 personas, creo que en este video de pronto somos menos, un poquito. Y siempre creamos diferentes conceptos, diferentes formas, fórmulas de poder estar interviniendo. Entonces, este video es bastante largo, pero entonces tienen, no sé, sería bueno tal vez como unos 5 minutos para que naveguen por el video, para que hagan, no sé, vean ciertos puntos que les interesen. No, no vean los 5 minutos desde el principio todo, porque pues, se perderían algunas cosas. Entonces, el link aparece en el chat como CRAN, solamente CRAN, porque hay uno que es CRAN, el otro dice CRAN virtual, no, CRAN solamente. ¿Listo? Entonces 5 minuticos por ahí navegando por esta hora, como para que vean de lo que les hablo y también de la combinación de los instrumentos que hay.
Ok, yo creo que ya. Bueno, la improvisación se puede hacer también desde un estímulo visual o un estímulo sonoro. Podríamos tal vez tomar una ilustración de, no sé, Kandinsky, por ejemplo, e interpretarla como si fuera música. Como qué nos dice esa pintura, a qué nos lleva, a qué texturas nos remite. Entonces podría pasar algo muy, muy interesante. Entonces, este tipo de música requiere realmente tiempo, requiere sus sesiones, sus encuentros, sus ensayos para ir desarrollando algo, digamos, serio, bien hecho. Y bueno, desde lo sonoro también, porque podríamos, entre los conceptos, o sea, conceptos hay múltiples conceptos por desarrollar. Em, pero podríamos partir de una pista de audio en la que simplemente saquemos el celular por la ventana y grabemos, no sé, 10 minutos, a ver qué pasa. Y luego la ponemos e improvisamos sobre esto, como bueno, qué sonidos hay, qué ruidos, qué texturas, qué podemos hacer, nos identificamos con algo, hay algún sonido en nuestro instrumento que se parece a algo que escuchamos allá o no, o simplemente se va a complementar a lo que se está escuchando. Podemos improvisar sobre un texto. Leímos un texto y eso nos dio ideas y en base a estas vamos a improvisar. Como les conté, podemos improvisar en base a otras obras, incluso de otros estilos. Podemos improvisar por, no sé, tal vez busquemos un título o 3 palabras al azar y se improvisa sobre esto. En este punto entonces llegamos a algo muy interesante que es el score gráfico. El score gráfico es hecho por compositores, ¿sí? Son músicos que, digamos, sienten la necesidad de componer de otras formas. Entonces, por ejemplo, está Ramati, Haubenstock Ramati. Él tiene muchas obras gráficas muy interesantes, hay algunas muy coloridas, otras no tanto, pero entonces hay algunas obras que son compuestas para determinado ensamble, por decir, como hay una obra que es para 2 flautas, pero la mayoría de estas obras son muy abiertas y no están escritas para un tipo determinado. Entonces, estas obras son, digamos, muy provechosas para estos casos, por ejemplo, como les comenté, cuando hay que hacer música de cámara y no encontramos que hacer una obra para nuestro ensamble, para esta combinación que tengamos. Entonces, las obras puede que tengan algunas como explicaciones, como un protocolo tal vez, que nos explique la obra, que nos diga, bueno, se debe hacer esto, se debe hacer esto, se debe hacer esto, o hay algunas que no, que son completamente abiertas, o sea, está el gráfico y ya. Entonces, uno a partir de ya de su autoconocimiento, de su lenguaje, de esta lista que les dije, de todo lo que va desarrollando con el instrumento, entonces ya empieza a mirar, bueno, qué va a hacer, qué no va a hacer también, porque es importante, sigue siendo importante el silencio, sigue siendo importante el escoger qué se va a hacer, con qué elementos propios se va a trabajar y no simplemente hacer un montón de cosas que no tengan conexión la una con la otra. ¿Sí? Eh, bueno, hablando de esto, entonces les voy a mostrar un video, de hecho muy reciente porque fue estrenado el viernes. Hay un dúo de guitarras eléctricas aquí en Bogotá, se llama Notch, y nos reunimos con una cantante que se llama Natalia Merlano y conmigo en el clarinete bajo e hicimos, eh, interpretamos una obra
que se llama Imago Mundi, del compositor Ariel, perdón que se me va el apellido, por acá lo tengo, Ariel González Lozada, un compositor argentino. Y van a ver entonces una partitura gráfica y cómo van apareciendo estos, no, como lo quieran llamar, estas partes, digámoslo, como para no decirlo muy claro. Y van, a ver, digámoslo así, le voy a decir círculos, pero puede que para ustedes sean otra cosa, ¿sí? Son 5 círculos. Hicimos entonces 2 círculos de solo, uno es de solo de clarinete bajo, el otro es de solo de voz. Hay 2 círculos que son de dueto, uno es de una guitarra y clarinete bajo, el otro es de una guitarra y voz. Y por último, el círculo más grande es del cuarteto. Entonces es bastante larga la obra. Pero a medida que van apareciendo los círculos, va sonando entonces lo que corresponde. Entonces se pueden tal vez, así como hicieron en el video anterior, tal vez unos 5 minutos y escuchar como un poquito de cada círculo. Y esto lo desarrollamos, pues realmente eso fue ahora, ¿no? Como por estos medios por los que nos toca reunirnos ahora. Y pues bueno, ahí pueden ver el trabajo. Si tienen preguntas más adelante, pues con mucho gusto. Mi solo es el segundo círculo. Y bueno, entonces los dejo 5 minuticos para que porfa se muevan dentro del video y vean las diferentes partes, como un poquitico de cada círculo, tal vez como 1 minuto de cada círculo.
Ok. Ahora entonces quisiera retomar un poco sobre los conceptos para enseñarles entonces un video. Este video lo hicimos en abril. En este momento, digamos, todo el mundo estaba en cuarentena. Y otra vez con el ensamble CRAN creamos este video y el concepto era la luz. ¿Sí? Van a ver que la transición entre cada uno de los instrumentistas pasa alguna cosa singular con la luz. Este trabajo hizo parte de una serie de performance que estaba haciendo un artista austriaco y él invitó artistas de todos los países, pues ya que estamos como en ese momento pues tan duro de la cuarentena total en todas partes. Y el grupo de música que le invitó pues fue a nosotros, entonces digamos esto no nos correspondió, ¿no? Trabajar con este concepto, entonces pueden ver la conexión entre una y otra cosa, ¿no? Bueno, entonces el link aparece como CRAN virtual aquí en el chat.
Muy bonito el clarinete decorado a árbol de Navidad. Está muy- Pero era abril. Gracias. Bueno, por último, quisiera como hablarles que en la improvisación también podemos como anexar otros medios. Podemos pensar tal vez si vamos a amplificar todos los instrumentos o solo algunos, si vamos a utilizar tal vez alguna proyección, si vamos a utilizar em, videos, si vamos a pensar tal vez en una forma ya más performativa, ¿sí? En algo que involucre tal vez el cómo se van a sentar los instrumentistas o en qué disposición vamos a poner al público, o si hay ciertos desplazamientos dentro del escenario, o si por ejemplo vamos a utilizar electrónicos, ¿sí? Todas estas cosas ya lo van, digamos, ligando un poquito más ya lo que es el teatro musical, porque ya al ponerle estas cosas, entonces ya lo vamos a poner más como en este camino. Em, Tengo entonces un último ejemplo de un dúo de clarinete bajo y electrónicos. Los electrónicos estaban hechos también live en el concierto. Entonces realmente lo que hicimos fue tener obviamente nuestras sesiones de experimentación, conceptos y todo esto. Y esta fue una improvisación de clarinete bajo y con los electrónicos en vivo, o sea, con los electrónicos pasando en ese momento. Lo que ya se hizo posteriormente fue el video como tal, o sea, la edición de este video, ¿no? Que ya van a ver que a veces se combina con lo que está sonando y todo esto, pero todo lo que es, toda la parte sonora sí pasó en vivo. Entonces, en los electrónicos está un compositor colombiano, él se llama Yesid Fonseca, y en el clarinete bajo, yo. Entonces, es el que dice dúo, creo que es el primero que aparece.
Ok, bueno. Entonces, esto era todo por hoy. Muchas gracias. Ahora preguntas, dudas, lo que Sí, quieran. yo sí, pero no sé si primero, vamos a ver. No, Yo tengo unas preguntas, sí. sí, sí, entonces, Bueno, María Fernanda, tú me escuchas, ¿verdad? Sí, Perfecto. Bueno, te quería hacer una pregunta con respecto al primer video que vimos de Cran, del ensamble, el sí. que era bastante extenso. Eh, Esto es algo que yo percibo personalmente y te lo quiero preguntar. Siento que pese a que era una improvisación, sigue habiendo una jerarquía, sigue habiendo un violín primero. Por violín primero me quiero referir a alguien que los guía a todos, porque pues yo puse varios momentos del video. Había momentos donde todos eran más estridentes, todos estaban, como tú decías, escuchándose, siendo de pronto un poquito más piano, pero de pronto aún sigue existiendo una figura de alguien durante la improvisación que guía a los demás, implícita, pues no en el papel y no en la partitura, pero quizá existe o no, o fue mi impresión. Pues sí, fue tu impresión porque realmente no la había. O sea, nosotros no, digamos, en este ensamble no trabajamos de esa forma. Sí, o sea, hacíamos conceptos, entonces ya sabíamos como, bueno, el primer set, el concepto es tal, el segundo así, ta, ta, ta. Lo otro es que no era con partitura, o sea, era impro, libre, sí, Sí, o sencillamente. sea, te lo Y decía era por si existía de pronto, como tú decías que hablaban luego de los ensayos, se hablaba de lo que hacían pues, improvisando. Pensé que allí es donde empezaban como estas jerarquías, ¿sí me entiendes? mm, no. O sea, obviamente hay alguien que era como, bueno, hay, ¿no? Aún alguien que es como, digamos, el encargado en general de los ensambles, que es, del ensamble, perdón, que es el que se encarga como de cuadrar los ensayos, ¿no? De buscar los conciertos y esto. Pero digamos musicalmente también cualquiera, o sea, tenía el mismo rango y la misma posibilidad, la misma capacidad de sugerir ciertos conceptos, ciertas formas de abordar pues la sesión. Y, y en este concierto va a haber en particular, sí hay alguien que no fue a los ensayos y llegó y hizo una presencia muy, muy fuerte bueno, ¿no? Cosa que digamos no debe pasar en ningún tipo de música, en ninguna agrupación de ningún estilo, que la gente Estamos, no estamos vaya a hablando alucinar. estamos hablando de la persona que tenía el cono de tránsito, ¿o no? Exacto. Ah, sí, sí, es que eso es lo que te iba a decir, porque eh, Sí, realmente, o sea, fue una experiencia, digamos, interesante, pero también, digámoslo, o sea, ella es una compositora, es muy buena compositora y es muy, muy querida, pero esa vez sí, o sea, hubo ese gran error, ¿no? De aún así, digamos, de dejarla, no puede sonar feo, pero de dejarla participar cuando ella no había ido como a las sesiones que sí habíamos tenido, que al resto sí fuimos. Entonces sí, digamos, fue un momento un poco incómodo porque ella arrancó por otro lado. Sí, pero no era porque estuviera liderando, realmente creo que fue la única vez que ella hizo parte del ensamble, porque el te- resto sí éramos como muy, muy, sí, formamos siempre parte de él. sí, te decía que sí había un líder, porque precisamente se siente ella en otro lugar, se siente ella en otro concierto o quizá en otro, pues con otra gestualidad musical muy distinta a la que ustedes Ajá, estaban manejando, por eso era mi completamente. pregunta. este ejemplo que están haciendo, porque, para que lo sepan todo, porque yo no lo he encontrado. ¿Dónde, en qué momento te refieres? Este es el video en el que está todo el Gran, ensamble grande, donde sí, estamos, sí. sí, Pero en tres. qué momento ocurre lo que Sobre están... todo al principio, yo creo, ¿no? Porque ya después, digamos, como que nos tocó fue como intentar integrar nuestro concepto y lo que habíamos trabajado con las cosas que ella estaba haciendo. Entonces también Ujú, como intentar ujú. ahí, que Ok. digamos, Sí, es muy al principio, ya está haciendo como una especie de diálogo mientras ustedes están improvisando y luego es que empieza a coger el cono y empieza como Ahí he escuchado el a hacer diálogo, estos pero no he gritos. llegado al cono. Entonces, bueno, ahora después iré a ver qué pasa ahí. eso sí, sí. Entonces esto es como digamos, una situación muy puntual que se presentó ahí que tocó solucionarla.
Claro, y como tú decías, en la marcha no había tiempo de decirle a ella hacerlo más piano, era toma de decisión así pura. Sí, y que tampoco esa no es la intención de la improvisación, como ir a callar el otro, como ella se metió por otro lado y ella quiere hacer su vaina, listo, está todo bien, es su decisión, ella lo mostró claramente así y listo. Perfecto. Y mi última pregunta era, ¿cómo es la aceptación del público? Este ensamble en el que tú haces parte y ensambles que trabajan esta improvisación, ¿son bien recibidos en un teatro, en una presentación, no sé, en una universidad, o son más, digamos, aceptados y recibidos en un espacio tipo un museo de arte contemporáneo o un festival de expresiones contemporáneas artísticas? ¿Cómo es el recibimiento del público en los espacios en los que tú de pronto te has visto o has participado? Pues a ver, uno tendría la tendencia a pensar, sí, como tiene que ser algo, un evento estrictamente académico. Pero incluso hay hay muchos músicos a los que no les gusta esto, por ejemplo. Pensaríamos como, bueno, en un museo de arte contemporáneo y esto sí, claro, obviamente, también. Eh, pero nosotros llegamos a tocar hasta en iglesias, ¿no? Porque ya, digamos, en Europa se, se usa mucho esto, ¿no? El coger las iglesias de escenario para tocar cualquier tipo de música. Entonces sí, porque obviamente pues no es como lo más eh, común entrar a una iglesia en la que están sonando toda esta locura. Pero bueno, pero mira que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que incluso a la gente que no son músicos, incluso a gente mayor, o sea, gente, estoy hablando en serio, de la tercera edad, que escuchan como toda esta cosa, uno diría, no, o sea, a ellos no les va a gustar nada, o sea, que no, o sea, se van a sentir incómodos, van a reaccionar de mala manera, y para nada. Créeme que me ha pasado que antes se sienten como, uy, ay, qué sonidos tan bonitos, y eso cómo lo hacen, ay, pero qué bacano, ve, pero eso me suena no sé qué, entonces ya es una cosa más como mental, si me entiendes, como una predisposición que uno puede tener a ese tipo de música, porque, digamos, a quien sea lo puede llevar como a un estado mental diferente, ¿sí? Pues lo puede percibir de una forma. Puede decir como, ay, eso me sonó como algo, no sé, como si fuera algo industrial, como si fuera una maquinaria y todo va sonando, o ay, eso me sonó, no sé, me sonó como a un bosque, y entonces uno iba entrando, y entonces, si me entiendes, ellos se forman su película en la cabeza, entonces yo creo que este tipo de música puede incluso eh, implementarse con niños, ¿sí? Tanto enseñarla como a sus capacidades y también el tenerlos como audiencia, porque, o sea, ¿quién más creativo que un niño, ¿no? O sea, ¿quién sabe en qué mundo eh, se va a meter al escuchar este tipo de cosas? No sé si me fui por Sí, otro lado o si era la pregunta. no, pero si era la pregunta, muchas gracias. Y tienes razón con lo que dices de los niños. Eso va más allá de la improvisación, de pronto también. ¿Qué pasa si acercamos a los niños a la música contemporánea? Ujú, Eh, ¿Cómo va a cambiar su percepción cuando ya sean grandes y de pronto estén claro. estudiando una carrera así? En eso totalmente de acuerdo contigo. Sí, completamente, porque una cosita y es que, bueno, así me pasó a mí, no sé ahora. Cuando estaba en la universidad, digamos, había un acercamiento, digamos, no mucho, a la música contemporánea, pero ya casi terminando, o sea, en los últimos semestres. Entonces era, pero, ¿por qué no desde antes? ¿Por qué no incluso en los programas de música que hay antes de entrar a la universidad? ¿Por qué no empezar a estimular a los niños como con esas nuevas sonoridades y mostrarles como que también hay otras posibilidades que tal vez les puedan gustar, en las que también tal vez ellos puedan funcionar? Eso sí es Es, muy importante. es cierto, es cierto. Muchas gracias. Con gusto. Eh, bueno, a menos que no haya otro. Mafe, una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando tocas una pieza por ejemplo, para clarinete solo? Que da contemporánea, obviamente, que da mucho la impresión a veces de tener un carácter improvisado.
al punto tal que es difícil, a veces muy rapsódica, a veces es difícil seguir la lógica interna. ¿Cómo te sientes tú a pasar 2 meses estudiando una pieza de cierta dificultad, quizá, de este tipo, cuando en 5 minutos tomas unas decisiones y sacas una pieza de altísima dificultad técnica que da igualmente la misma impresión de ser improvisada? ¿Cómo me siento? Eh, a ver, sí, a ver, hay obras, a ver, no, o sea, para ser muy honesta, lo que pasa es que lo que a mí más me asusta de una obra es cuando solamente la miro, ¿sí? Y hay un montón de notas y hay un montón de ritmos y cosas, es como yo cuánto me voy a demorar en descifrar el Mm, ritmo de solo un compás, ¿sí? exacto. Y es ese ritmo, pero a ese ritmo pongámosle cada una de las articulaciones de las notas que son diferentes. Y Ujú, entonces a eso pongámosle que fuera eso en ese ritmo súper complejo, entonces también van involucrados efectos. Y entonces, ujú. ¿cómo escribió el efecto? Eso es otra cosa. Sí, porque muchas veces cuando yo estoy tocando yo puedo hacer unas cosas así que me salen de momento y después es Exacto, como, ¿y yo cómo hice eso? O si yo lo fuera a escribir, ¿cómo escribo eso? exacto. Eso. Sí, eso es un paralelo No, y bastante porque yo complicado. me lo pregunto a veces desde el lado del compositor. Escribo algo que quiero que tenga un carácter improvisado. Y después pienso, pero de pronto el instrumentista haría 20 versiones de eso inmediatamente sin estar a estudiar una sola de mi nota. Y quizá obtendría la misma, el mismo carácter. No sé, pues, claro, ninguna pieza es igual a la otra, como ninguna improvisación es igual a la otra. Pero no es que en la música podemos decidir en cada momento qué quiere decir la música. Tenemos generalmente una impresión general. Entonces, si una pieza escrita de forma probablemente compleja para darme la sensación de ser improvisada, se asocia a una que es efectivamente improvisada, puede ser que obtenga la misma sensación como auditor, pero a un costo mucho inferior, tanto para mí como compositor, que como sobre todo para el intérprete, que no tiene que estudiarse nota por nota, sino que tiene que dar una sensación general, como un gesto. Eso. Es que también, por ejemplo, se pueden usar como partes abiertas en las obras, ¿sí? Como darle también un poquito de rienda suelta al intérprete, como decir, bueno, de aquí a tal parte de tantos minutos improvisados, más o menos teniendo en cuenta lo que ya se ha trabajado en la obra, o algo completamente diferente, o a no ser Eso. o sea, si el compositor quiere cierto material, que lo especifique, ¿sí? Pero hay momentos en que las obras son demasiado complejas, demasiado, demasiado. Y aquí viene la segunda pregunta, es que, como tú dices, si improvisación libre es libre, o sea, me dejas hacer lo que quiero, pero no todos los compositores la ven así. Quieren a veces integrar partes improvisadas dentro de una obra, creo como la del colombiano que no mencionabas al principio. Sí. A un cierto momento mostraste el video, habría que hacer algo improvisado. Entonces aquí hay una sección interna, una obra que es improvisada. Y ahí, como a todos los compositores, se le presentan enormes problemas. ¿Cuánto improvisada? ¿Qué improvisada? ¿Cómo improvisada? ¿Qué le digo al músico? Tú, en las partituras que has visto de este tipo, ¿qué has notado? ¿Era simplemente haz lo que te da la gana? ¿Qué está escrito ahí? Hay un dibujo como en el caso de Lozada, pero hay integralmente gráfica la partitura. ¿Qué, Pues, por qué, ejemplo, en este caso, en la obra de David Carrillo, mm, sí habían, sí, no recuerdo cuántos compases, pero era como listo, o sea, improvisa y todo bien, o sea, así, lo que quieran, ah, ya. ok, tan sencillo. Sí, entonces digamos ya era una decisión muy personal si yo sí quería tomar elementos previos de su composición o de las otras Mm, composiciones que habían sonado en el recital o no, ¿sí?
Entonces, ¿Por qué pude o no? no pude haberlo hecho. Yo escogí hacerlo en algunos momentos. Incluso, digamos, yo improvisaba, pero habían otros instrumentos que tocaban y ellos sí tenían algo escrito. Entonces yo a veces, digamos, tenía cierta comunicación con ellos y tomaba lo que ellos hacían y lo iba transformando en otra cosa. Porque el compositor no especificaba en tu caso qué No, hacer. en este caso no En tu especificó. caso, no. No, pero hay algunos que sí especifican, entonces es como, bueno, desde aquí empieza una improvisación y le dan cierto material, como, bueno, en estas notas o en tal Mm, tesitura, o bueno. mm, mm. Ujú. Por un tiempo de X, de Sí. segundos, minutos. Ujú. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Era esa la pregunta. Con Eh, gusto. ¿Hay alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, Pedro, dale. Yo prendo acá. Hola, Mafe. Mi Hola. pregunta era que yo he visto improvisación libre acompañada muchas veces de pues, del término no idiomático. Y me pregunto si esta improvisación, que hace parte del mundo de la música contemporánea, puede llamarse no idiomática o tiene la idiomaticidad de la música contemporánea. Y sobre esa misma pregunta, me pregunto eh, si entiendo como evitar lo tonal porque lo mete dentro de otro contexto, pero si estamos hablando de la libertad, tal vez como que yo me imagino que poder pasar por triadas e incluso funciones tonales puede ser parte de un desarrollo conceptual libre en una obra contemporánea. No sé si te ha pasado o si se evita a toda costa y por qué. Esas son mis preguntas. Bueno, ¿cómo fue el título que me dijiste? No idiomática. No idiomática, sí. Ok. Pues yo pensaría, o sea, sí, muy personalmente, que tal vez es como una sobreaclaración, ¿sí? Porque al decir improvisación libre, o sea, digamos, quien ya sabe previamente sobre esto, pues sí, o sea, no sé si o sea, saben realmente qué tan libre es y qué tan ligado está a la música contemporánea. El decir tal vez el no idiomático era, eh, sí, tal vez por aclarar, tal vez que no habían conceptos, que podría ser una sesión de free impro así libre, sin ningún concepto, que también puede ocurrir. Eh, sí, o simplemente, digamos, muchas veces por hacer un título de algo más llamativo, pues se añaden más palabras, que también puede pasar, ¿no? Y en lo otro que me dijiste, dame un segundo, ¿qué fue? O sea, sí recuerdo, pero no. de, de si se puede concebir como una Bueno, exploración tonal dentro de la ok. libertad de la improvisación. O sea, yo creo que poder sí se puede porque por eso es libre, ¿no? Y se podría en cierto momento pasar a algo tonal sin que sea eh, todo el tiempo, porque entonces si no sería una improvisación ya en otro estilo, ligado a otro estilo de música. Y si me ha pasado, sí, claro, me ha pasado que en algún momento estoy haciendo una cosa y por allá le meto y yo como que, uy, ¿qué pasó? O sea, estoy haciendo una cosa que sonaba ahí medio rara y después sonó algo como medio menor o algo así, como, ve. O muchas veces uno tocando, uno toca y está como ese trabajo mental ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero hay cosas que a uno se le escapan y que otra persona viene y dice, ve, qué tan bacano cuando hiciste esto y esto, y uno, ah, sí, o sea, muchas veces uno ya como de tanta cosa que uno hizo, uno no se acuerda de exactamente todo lo que hizo en la intervención. Y lo otro es que hay otra cosa y es que eh, tal vez se puede llegar si lo hacemos digamos muy tonal, muy pensando en esto, se podría llegar de pronto un poco como al free jazz, sí, que es otra cosa, realmente yo del free jazz no sé, ni lo he tocado, ni podría dar una clase sobre eso, estaría mintiendo. Pero sé que hay ese riesgo, porque digamos yo tuve ese riesgo también en varias veces, por ejemplo en mis clases y cosas, yo también me ponía a hacer otras cosas y tal, y entonces me decían como, bueno, esto ya tal vez cuando se va por este camino, entonces ya parece más free jazz y no sé qué, entonces bueno.
Ah, muy bien, muy chévere esa distinción, claro, considerar, porque es otra idiomaticidad, otro mundo, supongo, con sus reglas. Claro. Eso, o sea, no es decir está bien o está mal o eso no se puede hacer, no, o sea, obvio, es libre, se puede hacer, pero digamos en cierto tiempo, ¿sí? Que no sea lo que predomine, porque entonces ya, digamos, manda sonoramente a la gente a otra cosa, a Mm. ligarlo con otro estilo. Sí, creo, sí, yo también creo que efectivamente cuando se habla de improvisación libre no es improvisación en estilo. Entonces, en el momento que tú hagas algo que recuerda algo más, esta improvisación dejas como de ser libre porque es condicionada. Pero es un argumento filosófico complicado, porque Mafe no puede improvisar de la nada, improvisa sobre lo que conoce y que ha conocido y va descubriendo nuevas cosas. No sale así, nunca ha visto ha escuchado música antes. Entonces, implícitamente ciertas cosas recurren. Creo que es más bien una lucha la de encontrar una forma de expresividad inmediata que pero trascenda los estilos específicos de cierta música y transmita lo que el intérprete siente en ese momento sin condicionamiento alguno, hasta donde posible. Claro, igual eso es un proceso, o sea, eso es de poquito a poco. Mm. Yo empecé cuando llegué a Suiza porque fue el minor que escogí, como el segundo énfasis del primer máster, y yo no sabía nada, pero nada, o sea, yo ni siquiera sabía que eso existía. ¿Ya? De hecho, la improvisación se estudia, no se improvisa. Ah, exactamente, muy ¿No? cierto. Entonces empezar desde cero y sí, pero tuve muy buenos maestros, excelentes maestros, o sea, que saben cómo irlo metiendo a uno, cómo con todo este lenguaje, qué ejemplos, cómo trabajar, cómo hacer que uno también empiece a explorar y la combinación y después entonces estaba en un ensamble, que era el ensamble, pues digamos que al azar me tocó para este énfasis y empezar a desarrollar con ellos. Mi compañero era un pianista y era un pianista pues digamos, mucho mayor que yo. Él hacía parte de la escuela de jazz, pero la improvisación que él hacía era improvisación libre, o sea, no tenía nada que ver con el jazz, pero absolutamente nada. O sea, uno lo escuchaba y jamás había un link con el jazz. Y él era una persona absolutamente creativa, pero o sea, increíble. O sea, las cosas que vimos, por ejemplo, en este video, desde el piano preparado, pero repotenciadas. Entonces el tener este compañero que sí sabía, que sí se movía en este mundo, eso a mí me abrió el panorama muchísimo, porque entonces yo también quería que mi instrumento sonara diferente, yo también quería hacer otras cosas, buscar texturas, y bueno, entonces digamos que eso a mí me sirvió muchísimo como para arrancar, para explorar, para sentirme como más inquieta creativamente por buscar otras cosas en el instrumento. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Yo quiero hacer una pregunta, pero ya pues personal para María Fernanda. Sí, ¿Tú estás en este momento en Suiza o estás aquí en Colombia? yo estoy ay, qué pena, yo estoy en Bogotá. Yo Ok, terminé el segundo máster en, en septiembre y, o sea, pues, o sea, en septiembre del año pasado y llegué a Colombia el 19 de febrero. ok. Esto te lo preguntaba porque quería saber, lo digo pues a título personal e invito también a mis compañeros que si tendremos de pronto alguna pieza para clarinete bajo, podemos contar pues como Ay, contigo sí, y escribirte. claro. Sí, sí, si tienen alguna pieza o si quieren desarrollar alguna o un concepto, alguna cosa, con Mm, muchísimo gusto, sí, seguro. Perfecto. muy Te buena idea, buscamos, muy buena idea. te buscamos por Facebook, te buscamos por el Sí, correo. pues el Facebook es María Fernanda Rodríguez. El Instagram es mafecla con K Ujú. y el correo, no sé, el correo no aparece por ahí por alguna parte. Es que es como complicado de letrear. O lo escribes en No, el pero chat. yo creo que con el, Ah, Comunicar. sí. sí, o con el Facebook, porque te encontré rápido en el Facebook, pues también Bueno, puedo. podríamos invitar a Mafe si hacemos un concierto de compositores el próximo semestre.
intentaremos hacerlo virtual o menos que sea. Quizá se tienen algo para ella y ella está disponible, veremos. Perfecto, Sí, muchas sí. gracias. David, veo que tienes la mano levantada. Dale, dale. Sí, hola, hola a todos. Hola, Hola. Mafe, te iba a preguntar si de pronto conocías a la orquesta Bogotá, Orquesta Improvisadores. Pues eso me comentaron, o sea, sé que existe, pero no los conozco porque, digamos, o sea, yo como que toda mi experiencia musical, o sea, yo arranqué a estudiar música y todo eso fue en Medellín. Y de ahí ya pues trabajé como casi 3 años en Pereira y ya me fui para afuera. Entonces realmente yo del mundo aquí en Bogotá sé de muchos clarinetistas porque yo siempre estaba como en toda la movida de los festivales y toda esa cosa. Pero de las cosas de la música contemporánea no sabía nada aquí cuando llegué, cuando volví, pues porque fue algo que realmente pues, aprendí afuera, ¿no? Y he tenido contacto, por ejemplo, con estos chicos de Notch y con Natalia Merlano, que también hemos estado haciendo impro fuertemente, pues de voz y clarinete bajo. Y bueno, ahí he estado como conociendo gente, pero aquí, o sea, hasta el momento todo ha sido virtual, porque Sí, pues claro, obviamente no, lastimosamente no he tenido como la oportunidad de sentarme como a hacer impro así en vivo con alguien al lado mío, ¿no? porque yo recuerdo en el 2016, si no estoy mal, yo estuve en Bogotá, me tocó un concierto de ellos precisamente y era en un bar, curiosamente, Ujú. y era así de noche y uno tomando cerveza y era muy Sí, sí, apropiado, a la gente le pareció bacanísimo, es casi como un concierto de rock básicamente. Entonces, sí, y Bogotá se presta mucho para eso. ajá, ¿Dónde sí, estaban en el Matic, David? No, eso en el creo que era acto latino. la libélula algo, no me Ah, acuerdo bien. Ah, la Lubelo Dorada, creo que es esa Eso cosa. sí, creo que era la libélula dorada. Y es Sí, muy buena, pues a mí me gustó mucho. Yo tampoco la conocía en ese entonces, ese tipo de improvisación libre me pareció bacanísimo, pero ellos sí tenían un director, creo, si no estoy mal, ellos sí manejaban un director ah, ok. que iba guiando más o menos como la improvisación. Ah, sí, mira, lo que pasa es que, a ver, uno, eh, esto creo que se llama sound Sound painting, painting. ¿cierto? Que es cuando Ujú. hay un director, entonces hay unos gestos que ya pues entre todos ellos conocen, ellos saben, entonces quién le baja el volumen, quién sube, cuántos tocan, quiénes dejan de tocar, si es todos o hay un solista o bueno, lo que sea, esto es como todo un lenguaje que se desarrolla. Eh, sí, y en cuanto a la escena aquí sí, o sea, sí hay muchas cosas pasando. Yo cuando recién llegué alcancé a ir a un concierto en un teatro que se llama Acto Latino y lo que tú dices, o sea, hay público, ¿sí? Hay un público, hay gente a la que le gusta, hay una escena muy fuerte, hay cosas muy interesantes pasando. Lastimosamente, pues esto, digamos, no paró la producción, pero pues lastimosamente, o sea, no hay conciertos en vivo. Eh, pero sí, o sea, yo, digamos vine como con toda la energía y como con todas las ganas de hacer muchísimas cosas en cuanto a la impro, en cuanto al clarinete bajo, en cuanto al teatro musical, ¿no? O sea, a lo que les expliqué que es, ¿no? En la música contemporánea. Y sí, o sea, como buscando tocar, buscando crear ensambles, buscando enseñar también, porque son como conceptos que tal vez aquí no se manejan, que no se tienen claros y sé que hay mucho potencial, sé que hay mucha creatividad y mucha disposición también para este tipo de cosas, entonces sería muy bueno también poderlo replicar, ¿no? Así como lo estamos haciendo ahora, pero digamos de una forma más continua y sí. Además, porque según lo veo yo, no sé, tú me dirás si lo piensas así también, la improvisación libre vive más es de los conciertos en vivo. Pues Sí, creo que más que grabaciones o reproducciones, porque es el momento, el momento como tal. Ujú. Entonces creo que pues, en este momento complicadísimo. absolutamente. O sea, se podría hacer un set o algo así, de, por ejemplo, grabar un en vivo o algo así, pero completamente, o sea, sin nada supera la experiencia en vivo, ¿no? De estar uno en el escenario, de tener un público, para las dos partes es primordial, o sea, realmente estar ahí, ¿no? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más?
¿No? Bueno, entonces, si no hay alguien más, dejamos ir a María Fernanda, que agradezco muchísimo, Mafe. Muchísimas gracias por ambas participaciones. Mafe, esperemos a ver qué pasa el próximo semestre para ver si uno se puede mover, si apareces por acá en Medellín, si vas a tocar en algún lado o quedamos en contacto de los estudiantes también. Yo espero que sí, como le, le dejó el email, entonces sí necesitan algún consejo sobre todo lo que ha hablado, en particular modo el clarinete bajo, obviamente que es su instrumento. Ahí está en Bogotá para, espero, contestarle. Y nada, entonces este era el último encuentro de este semestre. Aquí cerramos, pero con ustedes los voy a invitar en un par de semanas, creo siempre el lunes. El próximo es festivo, el otro para hacer así una charla general sobre el semestre, sobre lo que nos espera. Si no hay nada más que decir, perdón, Juan Manuel, ¿tú nada? No, Marco. Ya Perfecto. María Fernanda nos sigue a Contemporánea Fit, lo cual le agradezco muchísimo y espero poder tenerla allí pronto. Algún video, Bueno, quizá. sí. También, más si tienes videos de ejecuciones que quieres compartir, ¿no? Que te gustaría ver en la página, puedes o me contactas a mí o a Juan Manuel si deberías tener también su contacto. Él la va. Ah, sí, sí, Juan Manuel me puede escribir tal vez un correo o Sí, agregarme en el Facebook o algo así para yo saber bien quién es. Claro que sí, yo te Y, agregué ya a Facebook para que sepas. listo, súper. Entonces ahorita respondo. No, Súper. pues no me digan eso que pongan mis videos porque entonces los voy a inundar. No mentiras, ni que tuviera tantos, no, pero en sí. los límites de lo posible. Aparte, igualmente, página, no tenemos límites de impresión. Es todo digital. Re bien. Mafe, además, obviamente pondremos esta charla después ahí en la página y creo que haremos, la habíamos hablado, un canal YouTube al final del semestre para meter todas estas charlas juntas, entonces probablemente la encontrarás después. Súper. Te mandamos de pronto el link también a este canal cuando lo creemos. ¿Mm? Ok, no, pues muchísimas gracias Marco por la invitación. Pues, Espero nos veamos ya presencialmente el próximo año y pues ojalá. cualquier cosa que pase, sí, ya Listo. estaremos hablando. Gracias. Hasta Perfecto, muchas luego. gracias. Un gusto. Ah, Chao. María Fernanda. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.